¡Ay! ¡Yay! ¡Yupi, yupi! En el campo de batalla, PNH, Batallas Predestinadas, página 2. Todo iba a comenzar. Mientras que Malina pidiera ayuda, el resto del escuadrón se encargaría de enfrentar la que podría ser la más grande, difícil y tal vez la última de sus batallas, pues Izuku lo sabía. La posibilidad de que la chica no llegara a tiempo era de cerca del 50% o tal vez más. Si algo había aprendido de Ghost, era que sin importar las adversidades, el deber tenía que cumplirse. Steve se mantenía firme con aquel muro hecho con su Kirk, mientras que las balas se dirigían a su posición. El enemigo más cercano estaba a tal vez 2 minutos, mientras que el más lejano llegaría en 45 minutos o tal vez un poco más. Izuku, a mi señal lancen granadas de humo y luego aturdidoras. Vienen 2 grupos a nuestra dirección. El segundo es el más grande. No podemos darnos el lujo de usar todas las granadas anti-Kirk ahora. Hay que pensar en cómo acabarlos sin usar nuestro as bajo la manga. Un sí fue escuchado al unísono por todos aquellos que estaban en el pequeño grupo. Steve mantenía el muro, mientras que los enemigos seguían disparando. Steve, Izuku. No voy a aguantar por mucho tiempo más. Era verdad. El muro hecho por el rubio estaba casi completamente agrietado. No duraría más de unos pocos segundos. Izuku. Bien. Todos listos. A mi señal. Steve solamente podía tratar de mantener, mientras esperaba. Izuku. Ahora. Las granadas de humo fueron lanzadas en el momento en el que los enemigos estaban a casi 5 metros de ellos. El humo era completamente negro y causaba dificultades para respirar. Esa era su oportunidad. Una ráfaga de plomo fue soltada por ambos bandos, aunque unos estaban en mayor desventaja que los otros. Mientras tanto, Izuku pensaba en lo que pasaría una vez que acabaran con estos enemigos. Un grupo que era muchas veces más grande se dirigía a su dirección. No les podrían hacer frente, sin embargo, tampoco es como si pudieran retirarse así y ya. Esa ubicación fue escogida de forma estratégica. Si llegaban a alejarse demasiado de allí, las condiciones de terreno se volverían su mayor desventaja, por lo cual, perder la zona actual no era una opción ni remotamente aceptable. Si querían ganar esa guerra, lo único que podían hacer era pelear, aguantar y rezar porque la peli blanca volviera con los refuerzos antes de que el quinto escuadrón de eliminación fuese completa e irónicamente aniquilado. Cuando el humo estaba casi completamente disipado, y los enemigos estaban cerca de recuperar su antigua vista, las granadas aturdidoras fueron enviadas a la batalla, causando destellos y relampagueos en el campo de visión enemigo, lo cual les dio más tiempo para reducir los números, aunque eso no fue suficiente como para que estuviesen en igualdad. Seguían superándolos en ventaja numérica. Este era el momento de la verdad. Ráfagas de plomo volaban como si se tratase de un enjambre de avispas. Steve de vez en cuando creaba sus escudos, los cuales comenzaban a volverse un poco más quebradizos conforme pasaba el tiempo, además que su duración era mucho menor. Debido a las consecuencias de la guerra, todo el país se estaba quedando sin alimentos, y las reservas que quedaban, se les fueron dadas a los civiles. Steve ni ningún otro miembro del escuadrón estaba en contra de esto. Después de todo, ellos estaban peleando por ese motivo. Sin embargo, tampoco es como si no lo necesitaran. Especialmente Steve, cuyo Kirk que mantenía a todos a salvo, consumía una gran cantidad de energía, la cual obtenía de su alimentación. Este era el motivo por el cual su Kirk perdía fuerza mientras más lo utilizaban. Izuku disparaba sin parar, poniéndose a cubierto cada vez que las balas se dirigían a su dirección. Los números ya casi estaban en igualdad, o al menos así sería, de no ser porque, al igual que ellos eliminaban a sus enemigos, estos hacían lo mismo con ellos. El número era difícil de contrarrestar, además de que tenía mucha rabia frente a la situación de sus compañeros caídos.
Izuku siguió peleando, pero esta vez, se volvió muchísimo más salvaje. Aquellos que ya habían escuchado las historias del Soldado del Invierno, sabían que en cuanto se ponía así de agresivo, se volvería más peligroso. Izuku tomó una de las armas tiradas en el suelo. Se trataba de un fusil HK-36 y una Glock 17. Izuku comenzó a disparar, como si no hubiese un mañana. Sus compañeros hacían lo mismo, pero algunos de ellos, no lograban permanecer vivos. Ya habían pasado cerca de 10 minutos desde que la peli blanca se había ido, pero los refuerzos no mostraban ni una sola pista de estar cerca. Lo que era más preocupante, era que sus números eran extremadamente bajos, y la fuerza principal enemiga se acercaba a cada momento. Si mantenían el ritmo actual, llegarían a su posición en aproximadamente 15 minutos. El enemigo al que se enfrentaban en este momento también había tenido grandes bajas. Sin embargo, continuaban superando el número del quinto escuadrón. Las balas se habían terminado. Ninguno de los compañeros de Izuku, e incluso él mismo, tenía balas. Sus cargadores se habían terminado, y para poder obtener más, tendrían que tomarlos de los cuerpos de tanto compañeros como enemigos. Izuku. Steve. El rubio contestó el llamado, para luego recibir sus órdenes. Izuku. Necesitamos cubierta. Él lo entendió al instante. Steve se dirigió al punto en el que más enemigos se encontraban y procedió a crear uno de sus escudos para protegerlos a todos. Sin embargo, él lo sabía. Esta vez no duraría mucho. Su Kirk se basaba en usar sus energías, las cuales obtenía de descansar y comer entre otras más. Esta vez no tenía nada de eso. Su alimentación en los últimos meses fue bastante pobre, y el descanso era una palabra casi inexistente. No iba a aguantar por mucho tiempo. Sin embargo, confiaba en que aguantaría lo suficiente como para mantenerlos a todos a salvo. Fue un error. Una de las balas terminó en la zona derecha de su abdomen. Él trataba de aguantar lo más que podía mientras perdía más sangre, pero ni siquiera él esperaba que sus escudos fuesen tan quebradizos esta vez. Fue cuestión de apenas 15 segundos para que terminara hecho pedazos, lo cual acababa de ser la causa de las bajas de varios de sus compañeros. Para ese momento, el grupo de Izuku, el infame quinto escuadrón de eliminación, había pasado a ser simplemente 4 integrantes. Ya cansados de toda la batalla, bajo la orden de Izuku, varias granadas de fragmentación y distintos tipos de detonantes fueron arrojados. Por fortuna para nuestros héroes, todos los enemigos se habían agrupado en un solo sitio, lo cual fue la razón por la que pudieron acabarlos. La primera batalla había terminado, pero no de la forma en la que estaba planeado. Izuku tenía que observar horrorizado cómo es que, sin contarlo a él, solamente quedaban 3 de sus compañeros. Steve, Amada y Griega. Boom, una bala había salido del cañón del arma de Amada. Nakano fue la persona que recibió el trozo de plomo directamente en el cráneo, lo cual causó su última exhalación antes de que el sonido del disparo fuese siquiera escuchado. Izuku vio con terror cómo es que Amada era el causante directo de la muerte de uno de sus amigos. Fue allí que el chico levantó su arma y apuntó a Amada, sin esperar lo que estaba a punto de suceder. En el campo de batalla, PNH, la brecha que nos separa, página 5. Izuku no entendía qué fue lo que pasó. Había sido tan rápido que no había tenido ni tiempo de procesarlo. ¿Qué estaba pasando? Amada estaba sosteniendo a Steve del cuello mientras tenía puesta su arma en la cabeza de su amigo, causando que comenzaran a tintinear los seguros de las 3 granadas que llevaba en su chaleco. Steve estaba igualmente en shock, pues al igual que su capitán, tampoco lograba comprender qué era lo que estaba sucediendo. Pasó en un abrir y cerrar de ojos. Amada lo tomó del cuello y colocó su arma justo en la sien del rubio. Izuku. Amada, ¿qué carajos crees que estás haciendo?
Izuku exigió una respuesta frente a lo que estaba pasando ante sus ojos, pues seguía hasta cierto punto desconcertado. Aunque sin ser consciente de ello, estaba apuntando con su propia arma a Amada. Esto se debía más que nada a la costumbre de lo que normalmente haría en esa situación, pero sin importar nada, su cañón no estaba listo para soltar una lluvia de plomo a Amada. Lo lamento, capitán. Se suponía que todos ustedes morirían sin saber lo que sucedía, pero parece ser que todo se salió del plan. Dijo Amada ligeramente nervioso y ansioso. Una gran cantidad de sudor cubría su rostro, pero era difícil saber con certeza si era por la batalla anterior o si era por la situación actual. Izuku. ¿De qué mierda estás hablando? Izuku quería saber lo que sucedía allí y ahora, y lo iba a averiguar. Amada. Ellos me ofrecieron algo mejor. Izuku abrió los ojos de par en par. No creía lo que su compañero le estaba diciendo. Con esas palabras solo podría estar refiriéndose a una cosa que el chico de apenas 13 años en ese momento no quería creer, pero que sin dudas había salido de la boca de Amada. Izuku. ¿Cómo que te ofrecieron algo mejor? Esto no se trata de venderte al mejor postor, Amada, se trata de defender a tu país. Izuku quería razonar con el albino. Sin importar cómo lo analizara, nada de esto tenía sentido. Amada tenía una mentalidad en la que debía demostrar que era el mejor para evitar que lo pisotearan, pero eso no significaba que esta situación estuviese de acuerdo con su forma de pensar. Él, además de apreciar las riquezas, también quería a sus compañeros y conocía al peliblanco lo suficiente como para saber que los tenía por encima de cualquier bien material. Amada. Pues que yo recuerde, mi país no ha hecho mucho por mí. Lo aprendí desde que era niño. Lo único que importa es el poder, y quien tiene dinero tiene poder. No sabes cuántas veces tuve que agachar la cabeza frente a los más poderosos sin poder hacer nada. Este Kirri de mis ojos funciona tan bien conmigo, y cuando digo que no valgo una mierda para esas personas por las que peleamos, sé que digo la verdad. Izuku continuaba intentando analizar esta situación. Esas palabras que él decía, tenían sentido de acuerdo a lo que Izuku sabía de su amigo, pero algo le decía al peliverde que esto no cuadraba. Steve. Idiota, será mejor que detengas esta estupidez. El rubio quiso ser parte de la conversación, pues era su cabeza la que estaba en juego en caso de que las negociaciones no funcionaran. Steve lo sentía, estaba perdiendo mucha sangre, por las heridas que ya había recibido, y mientras más tiempo se mantuvieran allí, mayor sería la cantidad que perdiera y por tanto, sus probabilidades de sobrevivir disminuían. Amada. Cállate. Tú tienes todo. Nunca tuviste problemas de ningún tipo. Tienes un Kirk genial, una familia, lo tienes todo, así que no te atrevas a decir algo. Ahora, capitán, baje sus armas o le vuelo la cabeza al rubio oxigenado. Izuku. Amada, detén esto antes de que sea muy tarde. Habló Izuku intentando convencer a Amada de que soltara a Steve y que las cosas no pasarán a más. Amada. Cállate y baja tus armas. Izuku no tuvo más opción, pues Amada puso más presión en el gatillo, haciendo que el mecanismo se tensara más. Nuestro protagonista bajó su fusil AK-74 que había obtenido de uno de sus enemigos. Lo puso en el suelo y lo empujó lejos. Amada. Togas, fue lo que exigió el albino. Seguido de eso, Izuku realizó el mismo proceso con su Beretta M84 y su cuchillo. Ahora, póngase en el suelo boca abajo y con las manos en la nuca. Izuku sabía que no podía negarse, así que hizo lo que se le pedía, pero mientras lo hacía pensaba en todas las formas de neutralizar a Amada saliendo los tres con vida de esa situación. Debía levantarse rápidamente y luego noquear a Amada. No, su velocidad no sería suficiente para llegar antes de que una bala terminara con la vida de Steve. ¿Podía distraerlo con algo? No había nada con que distraerlo, y las pocas cosas que sí podían hacerlo, necesitaban de que Izuku se moviera del suelo, cosa que no era una opción muy fiable. No sabía qué hacer en ese momento.
Izuku observaba los ojos de Amada mientras trataba de buscar una explicación, y fue cuando notó algo de lo que no se había percatado. Los ojos de Amada habían cambiado de color. Izuku estaba tratando de analizarlo todo. Solamente había un par de razones por las que los ojos de su amigo podrían haber cambiado de color, y todas esas terminaban en una misma conclusión. Amada estaba bajo algún tipo de control mental o algo parecido. Era la opción que tenía más sentido, pues en los últimos años que conoció al peliblanco, ese suceso nunca pasó. La explicación que le llegaba a la mente cuando se preguntaba cómo era la ocasión que fue secuestrado por el enemigo. Después de todo, a partir de entonces, su actitud cambió, aunque fue un cambio lo suficientemente ligero como para ser fácilmente ignorado por todos. Steve. Amada, malnacido. Todos confiamos en ti. Te rescatamos cuando fuiste atrapado y así nos lo pagas. Steve trató de reclamarle a su compañero, pues lo habían salvado ya anteriormente y a pesar de eso parecía no querer hacer lo que le estaban pidiendo. Amada, yo nunca pedí que fueran por mí. Ahora cállate si no quieres morir, rubiecito. Amada daba ligeros golpes con el cañón del arma a la cabeza de Steve en forma de amenaza. Algo estaba mal en él. Podía sentir cómo su visión se hacía cada vez más borrosa y perdía fuerzas. Steve lo sabía ya. No podría salir con vida de allí sin importar cuánto lo intentara. Sin importar que Amada lo soltara, el daño ya era demasiado grande. Sus extremidades apenas si respondían, y el intentar usar su Kirk se había convertido en algo imposible. Su Kirk se basaba en usar su energía para crear aquellos escudos, pero ¿qué energía podía usar si la poca que le quedaba la estaba empleando para mantenerse con vida? Su Kirk se había llevado las reservas de energía que tenía, y lo que estaba usando ahora eran apenas los pocos residuos de lo que quedaba. Ya no tenía forma de salir vivo y lo aceptaría. Pero Izuku tenía que vivir. Era un chico que vivió lo peor del mundo a una edad muy temprana, lo mínimo que merecía era mantenerse con vida hasta que aquellas heridas sanaran con el tiempo o con la ayuda de alguien más. Después de todo, aquel a quien siempre debió llamar con el título de capitán tenía apenas 13 años. Steve no quería morir, como cualquier persona cuerda, pero mucho menos quería que el chico no lograra salir de allí con vida. Lo pensó y pensó por unos segundos que le parecieron eternos, pero solo llegó a una conclusión. Lo lamentaba, pero no iba a poder ir a comer el katsudon que Izuku le había dicho era tan delicioso. Steve. Oye mocoso, esas palabras habían llamado la atención de Izuku, quien seguía pensando en una forma de salir con vida de allí con sus amigos. Aquellas palabras que Steve le dijo lo sacaron de sus pensamientos de forma abrupta, solo para ser recibido con algo que él deseaba no escuchar. Siempre cumple con la misión, nos vemos. Steve juntó las fuerzas que le quedaban, y en un rápido movimiento tomó los seguros de las granadas que habían en su chaleco y los retiró. Amada al ver esto no dudó en disparar a Steve, quien recibió el disparo en el cuello debido a que se movió. Pero esto no era precisamente mejor, pues la bala había perforado la carótida y la yugular, haciendo que este comenzara a desangrarse. Steve por instinto natural trató de tapar la herida con una mano, mientras con la otra trataba de sostener a Amada el tiempo que pudiera con la fuerza que le quedaba, la cual no era mucha, pero sí la suficiente como para retenerlo un poco. Izuku seguía en el suelo mientras veía la situación. Todo pasó en unos cuantos segundos, y a él no le dio tiempo siquiera a reaccionar. En cuanto logró percibir lo que estaba sucediendo no dudó en correr a su amigo para salvarlo. Recorrió los pocos metros que los separaban lo más rápido que pudo. Todo parecía estar en cámara lenta. Su amigo estaba frente a él, dejándole ver a Izuku la horrenda imagen de Steve tratando de sostener a Amada mientras montones de sangre salían de su cuello sin parar. Mientras avanzaba y veía aquella escena, otra imagen se puso en su mente.
Era la imagen de Ghost el día en el que fueron a aquel parque de diversiones hace ya varios años. Ghost sonreía mientras todavía traía puesta la pintura facial en forma de perro, la cual a Izuku le hizo tanta gracia en su momento. Izuku comenzó a soltar lágrimas que no querían detenerse. ¿Pasaría de nuevo? ¿Otra vez le quitarían a alguien a apreciaba? Primero fue Ghost, a quien Izuku veía como un padre, y ahora a Steve, que más que como un amigo lo veía como un hermano mayor. Un hermano que siempre te molesta, pero que está ahí en los momentos que lo necesitas. ¿Otra vez se quedaría solo? Izuku intentó evitar ese destino. Cuando ya estaba a una distancia muy baja, estiró su brazo izquierdo para ayudar a su amigo. Tenía que hacer algo. Sin darse cuenta, un grito salió de su boca. Era el nombre de su amigo. Izuku. Steve. El grito de Izuku fue muy fuerte y desesperado, como si tratara de hacer algo aún sabiendo que no lo iba a lograr, pero no quería perder la fe en que lo lograría. Ya faltaba poco. Un poco más. 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 Un pitido sonaba sin parar en la cabeza de Izuku. Se sentía mareado y todo le daba vueltas. Su vista estaba nublada y sin importar cuánto pasara, esta parecía no ir mejorando. Se sentía aturdido y muy adolorido en todos lados. Trataba de mirar a su alrededor para poder comprender qué estaba pasando. Mientras iba buscando lo que sucedía a su alrededor, se dio cuenta de que su brazo izquierdo estaba destrozado. Quemaduras de segundo, tercero, cuarto y si existieran tendría hasta de sexto grado. Parecía ser que aquel momento de estar ligeramente consciente había terminado y ahora se estaba entregando a la oscuridad. Podría ser que la muerte finalmente había llegado a recogerlo. Pero como si se tratase un ángel salvador, llegó una chica de cabello plateado y, de forma irónica, un par de cuernos en la cabeza. Malina al llegar a ese cuarto quedó horrorizada, pues veía frente a ella a su capitán con el brazo izquierdo prácticamente inexistente ya. Lo más rápido que pudo se dirigió a su capitán y le levantó el rostro tratando de ver sus signos vitales, los cuales pudo comprobar que estaban allí. Muy bajos pero existían. En cuanto notó esto comenzó a gritar. Malina. Equipo médico. Equipo médico. Lo último que Izuku pudo escuchar fue tocó de forma entrecortada, para luego perder completamente la conciencia entre la blanca nieve. Rápido, pónganlo en la camilla. Esas palabras salieron de uno de los médicos que se encontraban en uno de los quirófanos en la base central. Aquel que se encontraba postrado en aquella camilla era nada más y nada menos que el capitán del quinto escuadrón de eliminación, quien en este momento parecía estar más muerto que vivo. Trataron de ver sus opciones de forma rápida. Todos pensaron que se salvaría, pues la heroína juvenil Recovery Girl se encontraba dándoles apoyo médico desde hace un par de meses, pero esta les dijo que ella no podía hacer nada, pues su quirk se basaba en acelerar los procesos de regeneración del cuerpo a niveles muy altos, pero si lo intentaba con alguien en ese estado, en lugar de salvarlo terminaría por matarlo, pues su cuerpo no soportaría acelerar el proceso de recuperación. A la única conclusión que llegaron fue que tendrían que hacer una operación a la antigua. El brazo estaba completamente inservible sin importar lo que hicieran, así que deberían amputar sin dudas. Fue una gran fortuna que la explosión no hubiera dañado demasiado su corazón, pues estuvo a centímetros de una muerte segura. Pasaban las horas hasta que la cirugía había terminado. En este momento Izuku se encontraba en recuperación, mientras por la ventana lo veía el causante de muchas cosas relacionadas con el niño. Se trataba de Yuji Kazami, quien se encontraba viendo al chico descansar. Se arrepentía de lo que había hecho. Era un niño y él le hizo todo eso. Si tan solo hubiese tomado otra decisión. Si tan solo no le hubiera dicho al niño que se convirtiera en soldado tantos años atrás. De repente alguien se le acercó.
Se trataba de un hombre un par de años menor que Yuji, el cual lo ayudó con el proyecto de niño soldado. Su nombre era Satoru y estaba allí solo por un motivo: alabar a Yuji. Satoru. Bien hecho, señor. Logró demostrar que el niño soldado es un proyecto muy efectivo. Satoru se mostraba muy complacido, pues él junto con Yuji, fueron quienes desarrollaron el proyecto. Yuji. Puede que sí. Pero no lo volveré a hacer. La expresión del pelinegro mostraba una gran seriedad como siempre, pero esta era ligeramente diferente, pues se veía cierto grado de arrepentimiento. Satoru. ¿Qué? ¿Por qué? El proyecto fue un éxito. Yuji. Sí, fue un éxito, pero mira todo lo que pasó, dijo Yuji mientras señalaba a Izuku con la mirada. Satoru. Ese niño estará bien. Luego de su cirugía todo volverá a ser normal para él. Yuji. Y dime, ¿qué es normal para él? ¿Matar y descuartizar? Sí, supongo que eso es lo normal para él teniendo en cuenta todo lo que le hicimos pasar. Satoru. Pero señor, un chico es un precio muy pequeño que pagar a comparación de todo lo que obtendremos. Además, se trata de solo un Kirkles y ya. Aunque lo matáramos, no es como si a alguien le importara. Yuji. ¿Qué mierda dijiste? El pelinegro se veía muy molesto por lo que su compañero de trabajo había dicho. Debido a que él no tenía un Kirk muy vistoso, Yuji se había convertido en objeto de muchos acosos en su juventud. Si él la había pasado mal por no ser tan llamativo, no podía imaginarse Izuku, quien no tenía un Kirk. Yuji. Intenta ser un Kirkles que pasó por todo lo que él y luego dime qué es lo que piensas. Para ti es solo un chico al que destruimos, pero para él, destruimos su vida pedazo por pedazo. Satoru. Mire. Puede que sea así, pero ese no es motivo para retroceder ahora. Sacrificamos mucho tiempo y recursos en él solo para saber si el proyecto funcionaría. Satoru se mostraba bastante nervioso en caso de que Yuji decidiera mandar a la mierda el esfuerzo de varios años. Yuji. En eso tienes razón. No voy a retroceder en el proyecto, Satoru. Menos mal, señor. Satoru dio un fuerte suspiro, parecía ser que todo sucedería como debería, hasta que, Yuji. Lo voy a eliminar. Satoru. ¿Qué? Yuji. Tal y como escuchaste. El proyecto Niño Soldado se cancela. Elimina todas las pruebas de que algunas veces existió. Satoru. Pero señor, Yuji, no le voy a volver a hacer eso a un niño. Satoru. Señor, tan solo escúcheme. Yuji. No, creo que es usted quien no me está escuchando. Yuji se acercó más a Satoru y puso una mirada que aquel hombre nunca antes había visto en él. Una mierda de ira, dije que destruya todo rastro del proyecto. Es una orden, soldado. Satoru aceptó mientras aguantaba la idea de darle una golpiza de Yuji por lo que acababa de hacer. Por otra parte, una chica de estatura bastante baja se acercó a Yuji. Parecía ser que ella había escuchado toda la conversación anterior, y quería hablar con el hombre Tanya. ¿Qué es lo que planeas hacer con él? Dijo la rubia para recibir una respuesta bastante melancólica de parte del pelinegro Yuji. No lo sé. Supongo que lo dejaré ir. Le daré de baja. Tanya. ¿Estás seguro? Tú mismo lo dijiste. Destruimos su vida pedazo por pedazo. ¿Qué es lo que le queda? Tanya tenía razón. Al chico no le quedaba nada. Ni familia, ni amigos, ni nada de nada. Yuji. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tanya. Solo se me ocurre una cosa. Yuji. ¿Qué? Tanya. Que lo dejes quedarse. Es un héroe de guerra, además de que no obtendremos a alguien como él dentro de mucho tiempo. Yuji. Supongamos que lo dejamos quedarse, ¿qué mierda es lo que hará cuando le falta un brazo completo? No sé tú, pero al menos yo no conozco ningún Kirk que pueda regenerar una extremidad completa. En ese momento otra persona apareció. Un hombre mayor, con un gran mostacho en su cara. Doctor. Creo que yo puedo hacer algo al respecto. Yuji. Doctor. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que puede hacer?
Doctor. ¿Recuerda usted mi proyecto Centinela? Tanya. Sí, por supuesto, pero, ¿qué tiene que ver eso? Doctor. Verán. El proyecto tenía un problema con respecto a su diseño. El vibranium es ciertamente un metal con características muy efectivas en combate y demás, pero descubrí que para hacerlo funcionar requiere de que se le suministre energía constantemente para que pueda tener cualquier tipo de desempeño. Buji. ¿Qué relación tiene eso con lo que estamos hablando? Doctor. El cuerpo humano es capaz de generar energía de forma constante, por lo cual es perfecto para unirlo con el Centinela. Buji. ¿Estás diciendo que metamos al chico en esa cosa? Doctor. No, nada de eso. Lo que puedo hacer es reemplazar la extremidad del Capitán Izuku con la del Centinela. Tanya. ¿Eso no es peligroso? Doctor. Tanto como cualquier operación, pero recuerde que el que no arriesga no gana. Buji. Se supone que necesita de que se le suministre energía constantemente, ¿eso no lo dejará casi sin energías? Doctor. El cuerpo humano es capaz de enviar la energía que necesita, en el momento que necesita, al sitio que necesita. Así que no le dará ningún tipo de problema en ese aspecto. Buji. No lo sé. Necesito pensarlo. Doctor. Bien, tómese el tiempo necesario. La cirugía puede hacerse incluso si la herida se termina cerrando. Los días pasaban e Izuku parecía mejorar, sin embargo, él seguía sin despertar, además de que, como casi todos los que habían perdido alguna extremidad presentaba el denominado dolor fantasma, el cual no le dejaba de causar que Izuku se retorciera de dolor por momentos. Fue así que Yuji decidió tomar la opción dada por el doctor, pues sentía que de alguna forma debía redimirse un poco por lo que le hizo, y no encontró mejor opción que esta. La cirugía había comenzado y no era un proceso muy agradable inclusive si a Izuku se le era suministrada anestesia, esto debido a que los nervios tenían que ser conectados con el brazo metálico, cosa que era un dolor insoportable. Los que veían la cirugía solo podían preguntarse cuán doloroso debía de ser eso como para que el capitán del 5º escuadrón de eliminación se retorciera de dolor, pues era bien sabido que él era capaz de ser apuñalado y no mostrar ni una sola queja con respecto a ello. Nervio a nervio, segundo a segundo. La espalda de Izuku se arqueaba como un movimiento involuntario por el dolor tan insoportable que estaba sintiendo, hasta que finalmente terminó. El brazo izquierdo había sido reemplazado por uno hecho del misterioso vibranium, y parecía ser que todo funcionaba de forma correcta. Solo faltaba que Izuku despertara para que se probara su funcionamiento. Algo seguro se hizo público días atrás. Un suceso importante para Japón y otros países. La guerra había terminado. Después de que el ataque sorpresa al escuadrón de Izuku fallara, el gobierno ruso se rindió frente a su ya casi inexistencia de tropas. De esa manera, Rusia se dio por vencido, obteniendo un acuerdo político con Japón, en el que negocian la paz a cambio de distintos puntos que en este momento no vale la pena mencionar. Pero eso no significaba que todo fuera color de rosas, pues el conflicto tuvo como resultado el que muchos civiles, héroes, soldados y demás fueron asesinados sin piedad alguna, por no mencionar el daño causado en ambos países.